Hola y bienvenidos a este nuevo podcast. Este podcast se llama Desenterrando el pasado y el tema principal de hoy son la guerra de la reforma o leyes de reforma. Hoy nos sumergiremos en uno de los periodos más transformadores y controversiales de la historia de México. Acompáñenme a saber un poco más sobre la historia de México y a desentrañar el contexto político, social y económico que dio origen a estas leyes tan importantes, explorando las figuras claves que la impulsaron y las resistencias que se enfrentaron. Un dato breve sería los liberales contra los conservadores. Después de haber dado esta pequeña introducción del podcast, me presento, soy el alumno Ariel Maximiliano Ruiz Juárez de la carrera de Pedagogía del Grupo Primero C. También analizaremos a fondo el impacto de estas reformas en la Iglesia, en la propiedad de la tierra y en la consolidación del Estado laico mexicano. Prepárense para un viaje fascinante a través de un capítulo crucial que sentó las bases del México moderno. Te contaremos anécdotas que ni la misma Iglesia te cuentan, así que ponte cómodo, que esto se va a poner bueno, y empecemos de una vez por todas. El primer punto del cual vamos a hablar hoy es sobre, en sí, ¿qué eran las leyes de reforma? Bueno, las leyes de reforma fueron un conjunto de leyes promulgadas de 1857 a 1861. Su objetivo era quitarle poder a la Iglesia, al ejército, para construir un Estado moderno, laico y civil. Bueno, pues después de esa pequeña y breve introducción, diré cuáles fueron esas leyes de reforma y también cuáles fueron las fechas publicadas. Bueno, la primera ley fue publicada el 23 de noviembre de 1855. Y adivinen, ¿cómo se llama? Pues se llama Ley de Juárez. Esta busca eliminar los fueros eclesiásticos y militares, pues antes, si un cura cometía un delito, pues lo juzgaba otro cura y no había un juicio que podríamos decir, entre comillas, justo. Bueno, la segunda ley es la Ley Lerdo, que fue publicada el 25 de junio de 1856. Obligó a corporaciones religiosas y civiles a vender sus propiedades. Se esperaba que los campesinos compraran tierras, pero los ricos, ¿qué creen? Se les adelantaron y pues los pobres ya no alcanzaron a comprar nada y pues volvieron a quedar sin tierras. La tercera ley es la Ley Iglesias, que fue publicada el 11 de abril de 1857, pues esta prohibía cobrar por servicios religiosos como los bautizos, las confirmaciones y pues ahora pues no se cobra, pero pues ya es a lo que tú quieras dar, a lo que te nazca de corazón. Bueno, sigue la tercera ley, que es la Ley del Matrimonio Civil, que fue publicada el 23 de julio de 1859. Esta ley fue fundamental para separar la vida religiosa de la vida civil, estableciendo que el matrimonio es un contrato civil y no solo un sacramento religioso. La siguiente ley es la Ley del Matrimonio Civil. Esta fue publicada el 23 de julio de 1859, pues esta ley buscaba fundamentar separar la vida religiosa de la vida civil, estableciendo el matrimonio como un contrato civil y no solo un sacramento religioso. Bueno, pues la siguiente ley es la Ley de Regularización de los Cementerios. Fue publicada el 31 de julio de 1859. Esta ley puso fin a la intervención del clero ante la administración de los cementerios y la puso bajo la inspección de las autoridades civiles. ¿Se pueden imaginar todo el poder que tenía la Iglesia para poder controlar quién se podía y quién no se podía enterrar? No me puedo imaginar todos los muertos que no fueron enterrados porque la Iglesia solamente decía que los ricos y los que creían en Dios podían ser enterrados. La siguiente ley es la Ley de Libertad de Cultos. Esta fue publicada el 4 de diciembre de 1860. Esta ley garantizaba la libertad de las personas para poder elegir y practicar el culto que ellos eligieran. Esta ley dio fin a que muchas de las personas se alejaran de la fe cristiana. La siguiente ley es la Ley del Registro Civil. Fue publicada el 28 de julio de 1859. Esta establece que todas las personas se registren ante el Ministerio Civil, desde que nace, cuando se casa y cuando fallece. Estas leyes no solo cambiaron el sistema legal, también transformaron la vida cotidiana. Antes, si no te bautizaban, legalmente no existías. Bueno, pero ¿por qué inició esta guerra? La cual causó mucho alboroto ante México. Una de estas razones, las cuales iniciaron esta guerra, fue que la Iglesia tenía más poder que el mismísimo gobierno. ¿Lo pueden imaginar? Pues esta controlaba la educación, los registros civiles como el nacimiento, los matrimonios, las actas de defunciones, bueno, las elecciones, que no solo los curas
podían elegir quién estaba y quién no estaba en el poder. Bueno, y una cuarta cosa que ellos controlaban era la riqueza nacional. A base de que la iglesia y los conservadores tenían todo el poder, los liberales se hartaron y dijeron ¡basta! Y esta guerra estalló y se llama la Guerra de Reforma, que inicia en 1857 y termina en 1861. Esta fue una guerra civil entre dos gobiernos, dos ejércitos y dos visiones del país muy diferentes. Juárez gobernaba desde Veracruz, mientras los conservadores ponían de presidente a Félix Zuluaga y Miguel Miramón en la capital. Era como tener dos presidentes en una misma casa y ninguno pagaba la renta. Un dato chusco sería que Juárez gobernaba desde una carreta. Literalmente, su oficina era móvil. Fue el primer presidente nómada de la historia. Bueno, pero ¿quiénes fueron los protagonistas de esta gran historia tan relevante que causó un antes y un después de este suceso tan importante para los mexicanos después de la independencia de México? El primer protagonista antes mencionado era Benito Juárez, un indígena zapoteco, abogado y presidente por accidente. Era un presidente de la Suprema Corte cuando Comonfort renunció. Así que a este le tocó el paquete completo y a eso nos referimos con presidente por accidente. Este gobernó desde donde podía, con más convicción que recurso. Cabe mencionar que solo medía 1,37 metros, pero tenía una estatura moral gigante. En su pueblo natal lo llamaban Benito el Chiquito. Nuestro siguiente protagonista es Melchor Ocampo, el más anticlerista de todos. Redactó un juramento matrimonial tan secular que los curas se desmayaban al leerlo. Fue excomulgado y cuando murió le negaron la sepultura cristiana. Una de sus grandes frases célebres fue: "Me quiebro, pero no me doblo". Esta frase, que ante la adversidad, él seguirá hasta llegar a donde quiere. En pocas palabras, es que ante todo, él seguirá firme hasta llegar a su objetivo. El tercero es Ignacio Comonfort, pues este apoyó las leyes. Luego, se echó para atrás y se unió a los conservadores. Literalmente un plot twist. Renunció en medio del caos y dejó a Juárez con el país hecho pedazos. Esto, cabe de mencionar, que fue muy impactante e intrigante para Juárez. Nuestro siguiente protagonista es Juan Álvarez, presidente interino tras la revolución de Ayutla, pues este solo duró 4 meses, pero inició la revolución jurídica. Su gabinete fue como los Avengers del liberalismo: Juárez, Ocampo, Prieto y Comonfort. Como ya mencionamos a nuestros protagonistas de esta gran historia, ahora mencionaremos unas pequeñas curiosidades, las cuales datan de estos tiempos y a decir que no fueron contados ni en la propia escuela. La primera es que la iglesia funcionaba como un banco, pues esta prestaba dinero, cobraba interés y pues tenía una que otra propiedad más que el INEGI. La segunda es que como los cementerios eran regularizados, pues si no creías en Dios, no podías ser enterrado. Ahora he de decir que con las reformas, hasta los ateos pudieron descansar en paz. Literalmente, ¿verdad? Una de las otras curiosidades es que supuestamente la ley del Lerdo buscaba que la iglesia vendiera sus terrenos a los campesinos. He de decir que no pasó así. Resulta que los ricos lo capturaron, lo cacharon, lo agarraron antes que las personas pobres, y estos siguieron sin tierras. Pues ya hablamos de los protagonistas, de curiosidades, de datos interesantes. Ahora hablaremos sobre qué impacto tuvieron en México. La primera fue que México se convirtió en un estado laico. Se limitó el poder de la iglesia y del ejército. Se modernizó el sistema legal y civil. Se sentaron las bases de la Constitución de 1857 y más adelante la de 1917. Pero también hubo heridas, persecuciones religiosas, divisiones sociales y hasta la intervención francesa en 1862, que trajo a nuestro príncipe austriaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, todo por querer modernizar al país. Ya que hablamos de nuestro príncipe austriaco, hablaremos más sobre él. El príncipe austriaco llamado Maximiliano de Habsburgo. Este llega el 28 de mayo de 1864 al puerto de Veracruz, pero este era un aristócrata europeo que cruzó el Atlántico para convertirse en el emperador de un país que apenas conocía. ¿Y qué creen? Carlota regresa a Europa para pedir ayuda en 1866, pero esta sufrió una tragedia tan inesperada.
una tragedia o una crisis mental, la cual nunca pudo volver a México. A Maximiliano le fue fiel a sus ideas y decidió quedarse en México. Este fue capturado en Querétaro y fusilado el 19 de junio de 1867 junto a Miramón y Mejía. Maximiliano nunca abandonó México. Su cuerpo fue enviado a Austria, pero su historia quedó aquí, entre castillos, reformas y contradicciones. Un emperador que quiso modernizar, pero que llegó tarde y murió demasiado pronto. Y para cerrar este podcast, diré que las leyes de reforma no solo cambiaron la historia de México, también nos dejaron lecciones sobre el poder, la fe y la necesidad de separar lo espiritual de lo político. Y como dijo Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y no les digo un adiós, sino un hasta pronto, porque nos seguiremos escuchando en el siguiente episodio de Desterrando el Pasado.